El terremoto de Chile, de Henrik von Kleist. En Santiago, capital del Reino de Chile, precisamente en el momento del gran temblor de tierra de 1647, en el que perecieron muchas miles de personas, un joven español llamado Jerónimo Ruguera, acusado de un delito, se encontraba junto a una columna de la prisión donde lo habían encerrado y tenía la intención de ahorcarse. Hacía aproximadamente un año que don Enrico Asterón, uno de los nobles más ricos de la ciudad, lo había echado de su casa, donde estaba empleado como preceptor, por haber entablado una relación de cariño con doña Josefa, su hija única. Un mensaje secreto del que tuvo noticia por la maliciosa vigilancia de su orgulloso hijo, el anciano caballero, que había advertido expresamente a su hija, lo indignó de tal forma que la mandó al convento de Carmelitas de Nuestra Señora de la Montaña. Por una feliz casualidad, Jerónimo pudo reanudar su relación y una noche discreta hizo del jardín del convento el escenario de su dicha más completa. Fue el día de Corpus Christi y la solemne procesión de las monjas, a las que seguían las novicias, acababa de comenzar cuando la desdichada Josefa, al sonar las campanas, se derrumbó en los escalones de la catedral con los dolores de parto. El acontecimiento causó gran revuelo. Sin consideración por su estado, llevaron inmediatamente a la joven pecadora a la prisión. Apenas pasó el puerperio, la sometieron por orden del arzobispo al más riguroso de los procesos. En la ciudad se hablaba con tan gran encono del escándalo, y las lenguas se ensañaban tanto con el convento entero en que se había producido, que ni la intercesión de la familia Asterón, ni los deseos de la propia abadesa que había tomado cariño a la joven por una conducta por lo demás intachable, pudieron suavizar la severidad con que la amenazó la ley eclesiástica. Todo lo que podía ocurrir era que la muerte en la hoguera, a la que había sido condenada, fuera conmutada por decisión del virrey, con gran indignación de las matranas y doncellas de Santiago, por la decapitación. En las calles por donde había de pasar la comitiva de la ejecución, se alquilaron ventanas, se quitaron los techos de las casas, y las piadosas hijas de la ciudad invitaron a sus amigas a presenciar como hermanas el espectáculo de la venganza divina. Jerónimo, que entre tanto había sido puesto también en prisión, creyó perder el juicio al enterarse del monstruoso giro que habían tomado los acontecimientos. En vano pensó en la salvación, donde quiera que lo llevaran a las alas de sus pensamientos más desmedidos, tropezaba con cerrojos y muros, y un intento de limar los barrotes de la ventana lo condujo al ser descubierto a un encierro todavía más severo. Se arrodilló ante la imagen de la Santa Madre de Dios y le rezó con infinito fervor, como si fuera la única de la que cabía aún esperar la salvación. Sin embargo, amaneció el día más temido y con él la íntima convicción del absoluto desamparo en que se encontraba. Resonaron las campanas que acompañaban a Josefa al cadalso, y la desesperación se apoderó del alma del joven. La vida le pareció aborrecible, y decidió darse muerte con una soga que el azar le había deparado. Como queda dicho, estaba precisamente junto a una columna, asegurando a una abrazadera de hierro incrustada en la cornisa misma, la soga que debía arrebatarlo de aquel mundo abominable, cuando de pronto se hundió la mayor parte de la ciudad, con gran estruendo, como si cayera el firmamento, enterrando bajo sus escombros todo cuanto respiraba. Jerónimo Ruguera quedó paralizado de espanto y como si su conciencia hubiera sido aniquilada, se aferraba ahora para no caerse a la columna en la que había querido morir. El suelo vacilaba bajo sus pies, todas las paredes se agrietaron, el edificio entero se inclinó para precipitarse en la calle, y solo la caída del edificio de enfrente, que coincidió con su lenta caída, impidió al formarse una oportuna bóveda el derrumbamiento total. Temblando, con el cabello erizado y unas rodillas que querían romperse bajo su cuerpo, Jerónimo se deslizó por el suelo inclinado hacia la abertura que había quedado en el muro delantero de la prisión por la colisión de las dos casas. Apenas se encontró al aire libre, la calle ya estremecida se hundió por completo a causa de un segundo movimiento de tierra. Sin saber cómo salvarse de aquella catástrofe general, Jerónimo se apresuró, pasando por encima de escombros y vigas mientras la muerte lo acosaba por todas partes, hacia una de las puertas más próximas de la ciudad,
Allí se derrumbó otra casa y esparciendo los escombros por doquier, lo empujó hacia una calle lateral. En ella, en medio de nubes de humo, brotaban ya las llamas de todos los gabletes, por lo que espantado se adentró en otra calle. Allí vino hacia él desbordado el río Mapocho, que lo arrastró rugiendo hacia una tercera. Allí había un montón de muertos, allí gemía todavía una voz entre las ruinas, allí gritaba la gente desde los tejados en llamas, allí luchaban hombres y bestias con las olas, allí se esforzaba un valiente por salvarlos, allí había otro, pálido como la muerte, que alzaba silenciosamente al cielo sus manos temblorosas. Después de alcanzar la puerta y de subir a una colina que había más allá, Jerónimo cayó al suelo sin sentido. Permaneció quizás un cuarto de hora en el más profundo desvanecimiento, cuando por fin despertó de nuevo y dando la espalda a la ciudad, se incorporó del suelo, se palpó la frente y el pecho, sin saber qué podía hacer, y lo acometió un indecible sentimiento de bienestar cuando un viento del oeste, que venía del océano, acarició su renovada vida, y sus ojos miraron en todas las direcciones sobre la florida comarca de Santiago. Solo los grupos de personas alteradas que se veían por todas partes le oprimían el corazón. No comprendía lo que podía haberlos llevado a ellos y a él hasta allí, y solo cuando se dio vuelta y vio la ciudad hundida a sus espaldas, recordó los terribles momentos que había vivido. Se inclinó tan profundamente para dar gracias a Dios por su salvación milagrosa que rozó con la frente el suelo, y como si la espantosa impresión que había grabado en su alma reprimiera todas las impresiones anteriores, lloró de alegría por el hecho de poder disfrutar aún de la agradable vida y de sus múltiples encantos. Entonces, cuando se percató de que tenía un anillo en la mano, recordó de pronto a Josefa, y con ella recordó su prisión, las campanas que había oído y el momento que había precedido al derrumbamiento. Una profunda melancolía volvió a inundarle el pecho. Comenzó a arrepentirse de su oración y le pareció terrible aquel ser que reinaba sobre las nubes. Se mezcló con la gente que por todas partes, preocupada por salvar sus propiedades, salía atropelladamente por las puertas de la ciudad y se atrevió a preguntar tímidamente por la hija de Asterón y si se la había ejecutado. Sin embargo, no hubo nadie que pudiera darle información detallada. Una mujer que con las espaldas inclinadas casi hacia el suelo transportaba una enorme carga de utensilios y llevaba a 2 niños colgados del pecho le dijo al pasar, como si lo hubiera visto con sus propios ojos, que la habían decapitado. Jerónimo se dio vuelta, y dado de que si calculaban el tiempo no pude dudar de aquel final, se sentó en un bosque solitario y se abandonó a su inmenso dolor. Deseó que el poder destructor de la naturaleza volviera a caer sobre él. No comprendía por qué había escapado a la muerte que su alma miserable había buscado en aquellos instantes, porque le parecía liberadora en todos los aspectos. Se propuso firmemente no venirse abajo, aunque los robles estuvieran desarraigados y sus copas cayeran sobre él. Una vez que se hubo desahogado llorando y en medio de las lágrimas más ardientes, vio renacida su esperanza. Se puso en pie y recorrió el campo en todas las direcciones. Visitó todas las colinas en las que se había reunido gente, todos los caminos por donde la gente aún huida en desbandada lo vieron dirigirse a su encuentro. Su paso vacilante lo llevó a todos los lugares donde ondeaba el viento alguna prenda femenina. Sin embargo, ninguna cubría a la amada hija de Asterón. El sol se ponía y con él volvió a hundirse su esperanza, cuando llegó al borde de una roca y se le ofreció el espectáculo de un amplio valle, solo frecuentado por algunas personas. Recorrió, indeciso sobre lo que debía hacer, los distintos grupos, cuando de pronto, junto a una fuente que regaba la quebrada, vio a una mujer joven ocupada en lavar a un niño en sus aguas. En ese instante le dio el vuelco el corazón. Bajó de las rocas con un fuerte presentimiento y exclamó: «¡Oh Madre de Dios bendito!», al reconocer a Josefa, cuando atemorizada por el ruido miró a su alrededor. Con qué felicidad se abrazaron aquellos infelices a los que un milagro del cielo había salvado. En su camino hacia la muerte, Josefa estaba ya muy cerca del cadalso, cuando por el estruendoso derrumbamiento de los edificios se dispersó el cortejo de la ejecución. Sus primeros pasos aterrorizados la llevaron hacia la puerta de la ciudad más próxima, pero la reflexión le hizo dar la vuelta enseguida y se dirigió apresuradamente hacia el convento, donde había quedado su niño desamparado. Encontró ya en llamas todo el edificio y a la abadesa,
a la que en aquellos momentos que iban a ser sus últimos había encomendado el pequeño, de pie ante la puerta, pidiendo ayuda a gritos para salvarlo. Con denuedo, sin detener el humo que iba a su encuentro, Josefa se precipitó dentro del edificio, que se derrumbaba ya por todas partes, y como si todos los ángeles del cielo la protegieran, volvió a salir enseguida, ilesa, por la puerta principal. Quiso echarse en brazos de la abadesa que tenía las manos juntas sobre la cabeza, cuando con casi todas las mujeres del convento, la abadesa murió de forma lamentable al caérsele encima un frontón del edificio. Josefa retrocedió temblorosa ante el horrible espectáculo, cerró rápidamente los ojos de aquella y huyó, llena de espanto, para arrebatar a la muerte del querido niño que el cielo le había devuelto. Apenas había dado unos pasos, se encontró con el cadáver del arzobispo, al que acababan de sacar destrozado de los escombros de la catedral. El palacio del virrey se había hundido, el tribunal donde se había dictado la sentencia estaba en llamas, y en el lugar que había estado el hogar paterno había aparecido un lago del que brotaba un hirviente vapor rojizo. Josefa hizo acopio de fuerzas para no desfallecer. Alejando el pesar de su pecho, avanzó valientemente con su botín de calle en calle. Estaba ya próxima a la puerta de la ciudad, cuando vio también en ruinas la prisión en que Jerónimo se había consumido. Al verla vaciló y fue a dejarse caer sin conocimiento en un rincón. Pero el derrumbe a sus espaldas de un edificio que los temblores habían estremecido ya hizo que volviera a levantarse fortalecida por el espanto. Besó al niño, se limpió las lágrimas de los ojos y alcanzó la puerta sin prestar más atención a los horrores que la rodeaban. Cuando se vio al aire libre, llegó a la conclusión de que no todo el que había vivido en uno de los edificios destruidos tenía que haber sido aplastado necesariamente por él. En la siguiente encrucijada se detuvo y esperó para ver si aparecía aquel que, después del pequeño Felipe, era lo que más quería en este mundo. Como no acudía a nadie y la multitud de personas no hacía más que crecer, prosiguió su camino, pero se volvió otra vez y esperó de nuevo, y derramando muchas lágrimas se adentró en un valle oscuro, sombreado por pinos, para rogar por el alma de él, que creía liberada de su cuerpo, y fue allí donde él encontró asomada en el valle y también la felicidad, como si hubiera sido el valle del Edén. Todo esto contaba ahora emocionada a Jerónimo, y cuando hubo acabado le dio al niño para que lo besara. Jerónimo lo cogió y acarició con inefable alegría paterna, y como el niño llorase ante aquel rostro desconocido, le selló la boca con caricias sin fin. Entretanto había caído la noche más hermosa, llena de aromas suavísimos, tan silenciosa y plateada como solo podía soñar un poeta. Por las partes, a lo largo del arroyo del valle, se habían asentado personas al resplandor de la luna y preparaban blandos lechos de musgo y hojas para descansar de un día tan angustioso. Y como quiera que los pobres seguían lamentando, este porque había perdido su casa, el otro a su esposa y a su hijo, un tercero todo, Jerónimo y Josefa se ocultaron entre unos espesos arbustos para no entristecer con su secreta alegría el ánimo de nadie. Encontraron un espléndido granado que desplegaba ampliamente sus ramas, cargadas de frutos perfumados, y un ruiseñor cantaba en la copa su voluptuosa canción. Allí se recostó Jerónimo junto al tronco, Josefa a su lado y Felipe en el regazo de Josefa, cubiertos con la capa de aquel, y descansaron. La sombra del árbol se fue desplazando sobre ellos con sus luces dispersas, y la luna volvió a palidecer ante la aurora antes de que se durmiera. Habían tenido infinitas cosas que contarse del jardín del convento y de sus prisiones, y de lo que habían sufrido el uno por el otro, y se conmovieron al pensar en cuánta miseria había tenido que caer sobre el mundo para que ellos fueran felices. Decidieron que en cuanto hubieran cesado los temblores, irían a la Concepción, donde Josefa tenía una amiga íntima, y con un pequeño préstamo que esperaba conseguir de ella, se embarcarían hacia España, donde vivían los parientes maternos de Jerónimo, para pasar allí felizmente el resto de sus días. Después de mucho besarse se quedaron dormidos. Cuando despertaron, el sol estaba ya alto en el cielo, y vieron cerca de ellos a varias familias ocupadas en preparar junto al fuego un pequeño desayuno. Jerónimo pensaba en cómo conseguir comida para los suyos, cuando un hombre joven y bien vestido, con un niño en los brazos, se acercó a Josefa y le preguntó, con aire comedido,
si no podría por corto tiempo dar el pecho a aquel pequeñín, cuya madre yacía herida entre los árboles. Josefa se sintió un tanto confusa cuando advirtió que se trataba de un conocido. Sin embargo, él, que interpretó mal su confusión, continuó diciendo: «Es solo por unos momentos, doña Josefa. Este niño, desde el momento que nos hizo a todos tan desgraciados, no ha comido nada». De forma que ella dijo: «Solo callaba por otra razón, don Fernando. En estos tiempos tan horribles nadie se niega a compartir lo que posee». Y cogió al niño ajeno mientras daba el propio al padre y se lo puso al pecho. Don Fernando agradeció mucho aquella bondad y le preguntó si no quería unirse al grupo que en aquel momento preparaba un pequeño desayuno junto al fuego. Josefa respondió que aceptaría con gusto el ofrecimiento, y como Jerónimo tampoco tuvo nada que objetar, siguió a don Fernando hasta donde se encontraba su familia, y allí fue acogida de la forma más entrañable y cariñosa por las dos cuñadas de don Fernando, a las que conocía como muy dignas damiselas. Cuando la esposa de don Fernando, doña Elvira, que yacía en el suelo gravemente herida en las piernas, vio que su afligido hijo tomaba el pecho de Josefa, la invitó amablemente a sentarse a su lado. También don Pedro, su suegro, que estaba herido en un hombro, la saludó con la cabeza amablemente. En el pecho de Jerónimo y de Josefa se agitaban pensamientos extraños. Al ser tratados con tanta confianza y amabilidad, no sabían qué pensar del pasado, del cadalso, de la prisión y de las campanas. ¿No sería solo un sueño? Era como si los ánimos, tras el terrible golpe sufrido, se hubieran reconciliado. Sus recuerdos no podían remontarse más allá de aquel momento, y doña Isabel, que había sido invitada por una amiga al espectáculo de la mañana anterior, pero no había aceptado el ofrecimiento, posaba de cuando en cuando la mirada sobre Josefa con ojos soñadores. Sin embargo, la noticia de alguna desgracia nueva y horrible devolvió su alma a una realidad de la que apenas había podido escapar. Se habló de cómo la ciudad, inmediatamente después del primer temblor importante, se llenó de mujeres que dieron a luz ante los ojos de los hombres, de cómo los monjes, con el crucifijo en la mano, iban de un lado a otro gritando: «¡El fin del mundo ha llegado!», de cómo un guardia que por orden del virrey exigía que se abandonara una iglesia, recibió como respuesta: «¡Ya no hay virrey de Chile!», de cómo el virrey en los momentos más terribles tuvo que levantar patíbulos para poner coto al pillaje, y de cómo un inocente que se había salvado atravesando un edificio en llamas fue precipitadamente capturado por el propietario y colgado al punto. Doña Elvira, de cuyas heridas cuidaba con celo Josefa, en un momento en que los relatos se entrecruzaban vivamente, aprovechó la oportunidad para preguntarle qué le había ocurrido en aquel día horrible, y como Josefa, con el corazón oprimido, se lo contó a rasgos generales, tuvo la dicha de ver cómo aparecían las lágrimas en los ojos de la dama. Doña Elvira la cogió de la mano apretándosela y le hizo gesto de que guardara silencio. Josefa creyó estar entre los bienaventurados. Un sentimiento que no pudo reprimir le hizo comprender que el día transcurrido, por mucho dolor que hubiera traído al mundo, era una gracia como nunca se le había concedido. Y realmente, en medio de aquellos instantes horrorosos en los que fueron destruidos todos los bienes terrenales de los hombres y la naturaleza entera corrió el riesgo de verse sepultada, el espíritu humano parecía florecer. En los campos, hasta donde alcanzaba la vista, se veía mezcladas a personas de todos los estamentos, príncipes y mendigos, matronas y campesinos, funcionarios y jornaleros, monjes y monjas, compadeciéndose mutuamente, prestándose ayuda recíproca, compartiendo con alegría lo que había salvado para conservar la vida, como si la desgracia general y todo lo que había escapado de ella los hubiera convertido en una sola familia. En lugar de las conversaciones insustanciales para las que el mundo había suministrado alimento en las mesas de té, se contaban ahora ejemplos de hechos extraordinarios. Personas a las que se había prestado normalmente poca atención en la sociedad habían mostrado una grandeza romana, multitud de ejemplos de intrepidez, de alegre desprecio del peligro, de abnegación y divino sacrificio, de ofrenda ilimitada de la propia vida, como si igual que un bien despreciable, recuperarse en cualquier momento. Efectivamente, como no había nadie a quien no hubiera ocurrido en aquel día algo conmovedor o que no hubiera realizado algo generoso, el dolor de todos los pechos humanos se mezclaba a tanta dulzura que, como se decía, no se podía saber si la suma de bienestar general
no había aumentado tanto por un lado como había disminuido por otro. Jerónimo tomó a Josefa del brazo después de haberse entregado en el silencio de esas consideraciones y la llevó a pasear con indecible alegría de un lado a otro, bajo el espeso follaje del granadal. Él le dijo que dado el estado de ánimo y el cambio de las circunstancias, renunciaba a su decisión de embarcarse hacia Europa, que si el virrey, que siempre se había mostrado favorable a su causa, seguía vivo, se arriesgaría a postrarse ante él, y que tenía la esperanza, y le estampó un beso, de poder quedarse con ella en Chile. Josefa le respondió que había tenido pensamientos parecidos, que tampoco dudaba de poder reconciliarse con su padre si éste seguía con vida. Sin embargo, en lugar de posternarse, preferiría ir a Concepción a iniciar desde allí por escrito el proceso de reconciliación con el virrey. Así estaría en cualquier caso cerca del puerto, y en el mejor de ellos, si el asunto tomaba el rumbo deseado, podría volver fácilmente a Santiago. Tras reflexionar un instante, Jerónimo reconoció la sensatez de esa medida. Recorrió con Josefa algunos paseos, imaginando los alegres momentos futuros, y volvió con ella a reunirse con el grupo. Entretanto había llegado la tarde, y los ánimos de los refugiados que allí estaban se habían tranquilizado un poco al haber cesado los temblores de tierra, cuando se difundió la noticia de que en la iglesia de los dominicos, la única que el terremoto había respetado, el propio prelado del convento diría una misa solemne para rogar al cielo que los protegiera de nuevas calamidades. La gente acudía ya desde todos los puntos, dirigiéndose en masa hacia la ciudad. En el grupo de don Fernando se suscitó la cuestión de si no deberían participar ellos también en la celebración y unirse al cortejo general. Doña Isabel recordó, con cierta angustia, la desgracia que le había ocurrido el día anterior en la iglesia, y dijo que esas ceremonias de agradecimiento se repetirían, y que entonces se podría asistir a ellas con tanta mayor alegría y tranquilidad, puesto que el peligro habría quedado atrás. Josefa manifestó, levantándose enseguida con entusiasmo, que nunca había sentido más vivamente el impulso de postrarse ante el Creador que entonces, cuando éste había mostrado su sublime e inescrutable poder. Doña Elvira declaró con viveza que era de la misma opinión que Josefa. Insistió en que asistieran a la misa y pidió a don Fernando que condujera al grupo, y entonces todos, también doña Isabel, se levantaron de sus asientos. Sin embargo, como esta última, suspirando profundamente, vacilaba al hacer los preparativos para salir, y a la pregunta de qué le pasaba, respondió que tenía no sé qué presentimiento infeliz. Doña Elvira la tranquilizó, pidiéndole que él se quedara con ella y con su padre enfermo. Josefa dijo: así, doña Isabel, se cuidará de ese pequeñito que, como ve, ha vuelto a encontrarse conmigo. Sin embargo, como éste se puso a llorar lastimosamente por la injusticia que se le hacía y no quería en absoluto, Josefa dijo sonriendo que lo mantendría a su lado y lo besó hasta que volvió a callarse. Entonces don Fernando, a quien agradaba mucho la dignidad y el ánimo de su conducta, le ofreció el brazo. Josefa, que llevaba al pequeñito Felipe, se le ofreció a doña Constanza. Lo siguieron los otros miembros del grupo y en ese orden la comitiva se dirigió a la ciudad. Apenas se habían alejado 50 pasos, cuando se oyó a doña Isabel, que había mantenido una animada y secreta conversación con doña Elvira, gritar: ¡Don Fernando! Y se la vio acercarse a la comitiva con paso inquieto. Don Fernando se detuvo y se volvió. La esperó sin soltar a Josefa del brazo, y como quiera que doña Isabel se detuvo a cierta distancia, como si esperara que él fuera a su encuentro, le preguntó qué deseaba. Doña Isabel se acercó a él con cierta renuencia y le murmuró unas palabras al oído, aunque de forma que Josefa no pueda oírlas. Entonces preguntó don Fernando: ¿y qué desgracia podría ocurrir? Doña Isabel volvió a cuchichearle al oído con rostro preocupado. A don Fernando se le arreboló el rostro de indignación y respondió que todo estaba bien y que doña Elvira debía tranquilizarse, y prosiguió su camino con la dama. Cuando llegaron a la iglesia de los dominicos se oía ya el órgano con musical esplendor, y una multitud inconmensurable se agitaba dentro de ella. El gentío se extendía mucho más allá del portal, por la explanada de la iglesia, y subidos a las paredes en los marcos de las pinturas, había muchachos que con la gorra en la mano miraban con ojos expectantes.
Todos los candelabros irradiaban luz, las columnas al caer el crepúsculo arrojaban sombras misteriosas. El gran rosetón de la pared posterior de la iglesia ardía como el propio sol del atardecer que lo iluminaba. Y, dado que el órgano callaba, reinaba el silencio en toda la congregación, como si ningún pecho fuera capaz de emitir sonido alguno. Nunca había surgido de una catedral católica tal llama de fervor hacia el cielo como aquel día en la Catedral de los Dominicos de Santiago, y en ningún pecho humano había un ascua más ardiente que en el de Jerónimo y Josefa. La ceremonia se inició con un sermón pronunciado desde el púlpito por el más anciano de los canónigos, revestido de pontifical. Comenzó con alabanzas, elogio y agradecimiento, alzando hacia el cielo sus manos trémulas, ampliamente envueltas en la sobrepelliz, por el hecho de que aún hubiera personas que en aquella parte del mundo en ruinas fueran capaces de alzar sus voces temblorosas a Dios. Describió lo que había ocurrido como una señal del Todopoderoso. El juicio final no podía ser más horrible. Y cuando, señalando una grieta que se había producido en la catedral, calificó el terremoto del día anterior de simple presagio, un estremecimiento recorrió la congregación. Luego, llevado por su sacerdotal elocuencia, habló de la corrupción de las costumbres de la ciudad. Se habían castigado en ella horrores como no conocieron Sodoma y Gomorra, y atribuyó solo a la infinita longanimidad de Dios que no hubiera sido totalmente aniquilada de la faz de la tierra. Sin embargo, fue como un puñal que atravesara los corazones, ya desgarrados por el sermón de nuestros dos infortunados, el que el eclesiástico, en esa ocasión, mencionara con todo detalle el crimen cometido en el jardín de las Carmelitas. Tachó de impía la indulgencia que había encontrado en el mundo, y en una digresión llena de maldiciones, entregó las almas de los delincuentes, a los que mencionó expresamente, a todos los príncipes del infierno. Mientras apretaba el brazo de don Jerónimo, doña Constanza gritó: «¡Don Fernando!». Sin embargo, éste respondió tan clara y tan discretamente como puedan compaginarse ambas cosas: «Guardad silencio, señora, no mováis ni un párpado y hacéis como si os desmayarais. Entonces abandonaremos la iglesia». Sin embargo, antes de que doña Constancia hubiera podido adoptar aquella ingeniosa medida de salvación, se oyó una voz que interrumpía el sermón del canónigo: «Apartaos, ciudadanos de Santiago, que aquí están esas personas impías». Y otra voz llena de espanto preguntó, mientras se formaba a su alrededor un círculo más amplio: «¿Dónde?». «Aquí», repuso un tercero, que lleno de santa ruindad, agarró de los cabellos a Josefa, de forma que habría caído al suelo con el hijo de don Fernando, si ese no la hubiera sostenido. «¿Estáis locos?», gritó el joven rodeando con el brazo a Josefa. «Soy don Fernando Ormés, hijo del comandante de la ciudad, al que todos conocéis». «¿Don Fernando Ormés?», gritó muy cerca de él un zapatero remendón que había trabajado para Josefa y la conocía tan bien como conocía sus pequeños pies. «¿Quién es el padre de ese niño?», dijo volviéndose con descaro hacia la hija de Asterón. Don Fernando palideció ante la pregunta. Miró tímidamente ora a Jerónimo, ora a la gente congregada, para ver si alguien lo conocía. Josefa, empujada por la espantosa situación, exclamó: «Este no es mi hijo, maestro Pedrillo, ¿cómo crees?», mientras con miedo infinito en el alma miraba a don Fernando. «Este joven caballero es don Fernando Ormés, hijo del comandante de la ciudad, al que todos conocéis». El zapatero preguntó: «¿Quién de vosotros, ciudadanos, conoce a este joven?». Y varios de los circundantes repitieron: «Quien conoce a Jerónimo Ruguera, que dé un paso adelante». Ocurrió entonces que en ese momento el pequeño Juan, asustado por el tumulto, quiso pasar a los brazos de don Fernando, apartándose del pecho de Josefa. Entonces gritó una voz: «¡Él es el padre!», y otra: «¡Él es Jerónimo Ruguera!», y una tercera: «¡Ellos son los blasfemos!», y toda la cristiandad congregada en el templo de Jesús: «¡Lapidadlos! ¡Lapidadlos!». Entonces Jerónimo dijo: «¡Alto, monstruos! Si buscáis a Jerónimo Ruguera, aquí lo tenéis. Soltad a ese hombre que es inocente». La furiosa multitud, confusa por la declaración de Jerónimo, se detuvo. Muchas manos soltaron a don Fernando, y como en aquel momento un oficial de la armada de alto rango llegó apresuradamente y abriéndose paso entre el gentío preguntó: «¿Don Fernando Ormés?».
¿Qué os ha pasado? Totalmente libre ahora, respondió con una serenidad realmente heroica. Ya veis, don Alonso, estos criminales. Ya habría estado perdido si este hombre respetable, para tranquilizar a la furiosa multitud, no se hubiera hecho pasar por Jerónimo Ruguera. Lléveselo, tenga la bondad, y a esta joven dama, para seguridad de ambos, y también a este hombre indigno, dijo agarrando al maestro Pedrillo. Él es el causante del tumulto. El zapatero gritó: Don Alonso Honoreja, os lo pregunto por vuestra conciencia. ¿No es esta joven Josefa Asterón? Como don Alonso, que conocía muy bien a Josefa, dudara entonces en su respuesta y varias voces, de nuevo encendidas de ira, gritaban: ¡Sí lo es, sí lo es! ¡Matadla! Josefa dejó al pequeño Felipe, al que Jerónimo había llevado hasta entonces, y al pequeño Juan en brazos de don Fernando, y dijo: Don Fernando, salvad a vuestros 2 hijos y abandonadnos a nuestro destino. Don Fernando cogió a los niños y dijo que preferiría morir a consentir que quienes lo acompañaban sufrieran daño alguno. Después de pedir la espada al oficial de la armada, ofreció su brazo a Josefa y pidió a la otra pareja que los siguiera. Lograron salir de la iglesia, porque ante esa actitud les abrieron amplio paso con respeto y se creyeron ya salvados. Sin embargo, apenas había llegado a la explanada de la iglesia, igualmente llena de gente, cuando una voz de la furiosa multitud que los había seguido gritó: ¡Ese es Jerónimo Ruguera! ¡Ciudadanos! Pues yo soy su propio padre. Y lo derribó al lado de doña Constanza con un tremendo golpe de maza. ¡Jesús, María y José! Gritó doña Constanza, huyendo hacia su cuñado. ¡Trotaconventos! Se oyó sin embargo entonces, y otro mazazo de otro lado que la derribó sin vida junto a Jerónimo. ¡Monstruos! Exclamó un desconocido. Era doña Constanza Sarés. ¿Por qué nos miente entonces? Respondió el zapatero. Buscad a la verdadera y matadla. Don Fernando, al ver el cadáver de doña Constanza, ardió en cólera, desenvainó la espada y blandiéndola dio un golpe que hubiera partido en dos al fanático asesino que había causado aquella atrocidad, de no haber esquivado el furioso tajo. Sin embargo, como no podía contener a la multitud que se abalanzaba hacia él, doña Josefa gritó: Adiós, don Fernando, cuidad de nuestros hijos. Y matadme, tigres sedientos de sangre, precipitándose voluntariamente sobre ellos para poner fin a la lucha. El maestro Pedrillo la derribó de un golpe de maza. Luego, salpicado de sangre, gritó: ¡Enviad con ella al infierno a ese bastardo! Y se abalanzó de nuevo hacia adelante con instinto asesino no aplacado. Don Fernando, aquel héroe divino, estaba ahora con la espada apoyada en la iglesia, con la mano izquierda sostenía a los niños, con la derecha la espada. Con cada golpe fulminaba a alguien. Un león no se defendería mejor. 7 perros sedientos de sangre yacían muertos ante él, y hasta el príncipe de la satánica jauría estaba herido. Sin embargo, el maestro Pedrillo no descansó hasta arrancarle el pecho a uno de los niños, cogiéndolo por las piernas y haciéndolo girar por el aire, estrellándolo contra una de las columnas de la iglesia. Entonces se hizo el silencio y todos se alejaron. Don Fernando, al ver a su pequeño Juan ante sí con los sesos saliendo de la cabeza, alzó los ojos al cielo con un dolor indescriptible. El oficial de la armada acudió de nuevo, trató de consolarlo y le aseguró que lamentaba su propia pasividad ante aquella desgracia, aunque justificada por muchos motivos. No obstante, don Fernando le dijo que no se le podía reprochar nada. Rogó que lo ayudara a llevarse los cadáveres. Los llevaron a todos, en la oscuridad de la noche que caía, a casa de don Alonso, a donde los siguió don Fernando, llorando a lágrima viva sobre el rostro del pequeño Felipe. Pasó la noche también en casa de don Alonso, y retrasó largo tiempo con falsas excusas informar a su esposa de todo el alcance de la desgracia. Por una parte, porque ella estaba enferma, y por otra, porque no sabía cómo juzgaría su comportamiento en aquella ocasión. Sin embargo, poco tiempo después, informada casualmente de todo por una visita, aquella dama excelente lloró en silencio su dolor maternal. Y una mañana, con las últimas lágrimas brillando en sus ojos, se lanzó a su cuello y lo besó. Don Fernando y doña Elvira adoptaron como hijo al pequeño. Y cuando don Fernando comparaba a Felipe con Juan y pensaba en cómo habían llegado los dos a él, le parecía casi que debía alegrarse.